En el vídeo anterior que tendréis por aquí arriba, estuvimos hablando de cómo los elementos cuentan diferentes historias, desde el elemento ácido japonés hasta el vibranium de los cómics. Estuvimos hablando de cómo cada uno ve estos elementos, cómo se nombran y qué significan o qué significado tienen para la sociedad que los descubre o que los encuentra. Y ya al final del vídeo os hice una pregunta. ¿Qué sucedería si lleváramos esta misma idea de los diferentes elementos y las diferentes formas de verlos, lo lleváramos a la galaxia, a cientos de civilizaciones? Y os comenté que os explicaría qué sucede, por ejemplo, en Teia, donde al final el gobierno galáctico cuenta con más de 200 civilizaciones y cada uno ha descubierto ciertos elementos y cada ciencia es completamente diferente, porque han ido evolucionando a lo largo del tiempo con sus propias capacidades. Así que hoy vamos a ver cómo funcionan. En un primer momento, como estuvimos comentando, aquí la tabla periódica en japonés que habíamos hablado tenía esa riqueza cultural de lo que venía desde la antigüedad de China, a lo que se había ido descubriendo poco a poco y luego cuando abrió sus puertas al resto del mundo. Era una manera de enriquecer esos propios elementos y ese conocimiento externo. Pero ¿realmente funcionará así dentro de ella? Y la verdad es que no. No hay esa riqueza real de la que os podéis estar imaginando. Al contrario, hay una rotura de todo ese conocimiento. Todo se va por la borda. Todo lo que se ha descubierto hasta el momento se lanza y se tira a la basura. Como seguro que ya os he comentado, y creo que tenéis algún vídeo del que hablo del tema, para unirte al gobierno galáctico, uno no solo tiene que aprender el idioma, sino que también tiene que aceptar su ciencia y tecnología. Y eso significa unificar los términos, unificar los descubrimientos, tanto tecnológicos, pero también químicos. Y en este caso, todo lo que se ha descubierto, esa tabla periódica que tendría cada una de las civilizaciones, quedaría totalmente obsoleta y tendría que aceptar lo que realmente se les impone. Imagínate esto, dedicas toda tu vida a buscar un nuevo elemento, algo que realmente mejore la vida del ser humano, que se puedan construir nuevas cosas, que ayude a la evolución del ser humano. Incluso mueres por ello. Algo como si fueses una revolución, una nueva Marie Curie, que al final su nombre queda ligado al resto de la civilización, de su historia, tiene su propia identidad y tendrá un recuerdo a lo largo de los siglos. Pues ahora imagina que llegas a conocer esta nueva civilización, este nuevo gobierno galáctico y te dicen que tú ya no vas a importar, que ese elemento ya existe en la tabla periódica de los galácticos y por tanto queda eliminado y su nombre ya no será el tuyo, sino será el de alguien, de un científico de algún planeta que ni siquiera conoces ni has oído nunca hablar de él. ¿Cómo crees que te sentaría? ¿O cómo crees que sentaría al resto de la civilización? Es cierto que existen excepciones. Por ejemplo, si la civilización con la que se encuentra o la que se inicia el contacto tiene descubiertos, o mejor dicho, ha descubierto varios elementos que no se conocían dentro del resto del ámbito científico de los galácticos, estos elementos pasarían a formar parte de la tabla y se quedarían con el nombre original. Es decir, que el nombre que se puso en su momento seguiría ahí por los siglos de los siglos. Y no solo lo conocería tu civilización, sino también el resto de la galaxia. Imagina por un momento eso, cientos de civilizaciones hablando en un idioma común. Y de pronto aparece el nombre de un mineral que se descubrió hace mucho tiempo y que sigue manteniendo el nombre clásico, el nombre de la civilización que lo descubrió. Es un grito dentro de la uniformidad, es una manera de rebelión o al mismo tiempo es una cicatriz de lo que quedó, de lo que no pudo ser borrado. Porque ahí entiendes de que existe esa rebelión, esa pequeña parte que no se puede eliminar,
ese pequeño punto de esperanza de que ya no sea todo uniforme y no sea igual, porque ahí existe una paradoja. El gobierno galáctico es una paradoja en sí mismo. Son muchas las civilizaciones que aceptan entrar, que aceptan ese sacrificio cultural, porque las puertas que abren son infinitas. Comercio con cientos de civilizaciones, nuevas tecnologías, nuevas formas de ver el mundo. Todo se abre en un espectro que es imposible incluso de imaginar, y al mismo tiempo lo que haces es sacrificar parte de tu ser. ¿Lo harías o no lo harías? Como digo, hay muchas que lo hacen. Otras, en cambio, intentan rebelarse, teniendo diferentes resultados. Pero aceptarlo no significa que la herida desaparezca, significa que sigue estando ahí. Pero eso no significa que la herida desaparezca. Al final, al contrario, sigue estando ahí. Simplemente hemos dejado de mirarla. Es cierto que al inicio muchas de las civilizaciones, cuando van a entrar dentro de este gobierno galáctico, tienen dudas, hay mucho debate, incluso hay ciertas rebeliones contra los gobiernos actuales, pero al final la gran mayoría decide aceptar estas condiciones debido a todo lo que pueden ganar. Los círculos científicos, que serían en muchos casos los que más levantan el grito, que podremos decir, al final aceptan porque al mismo tiempo ven las posibilidades de descubrir nuevas cosas, de entender mucho más sobre el cosmos. Y de esta manera, algo tan sencillo como una tabla periódica de los elementos ya no es solo ciencia, también es una batalla cultural, una imposición de ciertas normas y de ciertos intereses. Una batalla difícil de aceptar, porque al final lo que se lucha, o con lo que se lucha, es con la propia identidad. Algunos la sacrificarán, otros intentarán luchar, algunos perderán. Así que ya veis, como os decía antes, en Japón la tabla periódica tiene diferentes elementos y cada uno nos cuenta una historia diferente. Nos cuenta los productos o los elementos, nunca mejor dicho, que llegaron de la antigua China, los que más adelante se fueron descubriendo, e incluso los que se importaron cuando las fronteras se abrieron. Pero aquí en Tella es totalmente diferente. Lo que se ha descubierto se elimina, se borra como si nunca hubiera existido, y lo que prevalece es lo que se impone. De esta manera ya no se trata solo de ciencia, se trata de una batalla cultural, y en ella se puede perder la propia identidad. Así que ahora yo os preguntaría, ¿vosotros qué haríais? ¿Aceptaríais ese trato? ¿Cambiaríais parte de vuestra identidad por abrir esas fronteras y conocer mucho más? ¿De conectar con esas cientos de civilizaciones que os están esperando? ¿O mantendríais vuestra propia fuerza, vuestra propia identidad real y os mantendríais al margen? Os leeré en los comentarios. Y ahora sí, me despido de vosotros. Espero que estos dos vídeos os hayan parecido interesantes. Si podéis apuntaros a la newsletter, que tenéis el link por aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, hasta luego. ¡Chao, chao!